Ya es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Nos acompaña el analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gracias Álvaro. por estar acá. Académico de la Universidad Central, director de Tú Influyes, Axel Calliza. Axel, bienvenido. Gracias Muy por buenas estar acá noches, Álvaro. con nosotros para hablar del momento de la campaña, los nuevos voceros de Jara y críticas por el ritmo del comando. ¿Cómo estás viendo el momento? Complicado. Cuando la noticia son las voceros, quiere decir que el relato no existe, es muy fuerte. Eso es como una máxima dentro de las campañas, que cuando una campaña está bien posicionada, es el relato, la narrativa, la idea fuerza, que es la que manda indistintamente quien lo diga. Si usted se da cuenta, en el comando de Kast nadie sabe más bien quiénes son los voceros, porque el tema de la delincuencia, el tema de la migración, o sea, están como ahí. Y en el caso del comando de Janet Jara, complicado. De hecho, hoy día estábamos hablando con Tomás hace un ratito que hay una posición que dice que hay que hablarle duro a José Antonio Kast, otra que hay que propuesta, o sea, ni siquiera están comunicados en el discurso. Y claro, uno mira la semana pasada la foto con el nuevo comando y uno decía, bueno, ahí mismo estamos viendo personas que obtuvieron derrota en el tiro cámara, lo cual es complicado. Hay personas que ya se sabe que van a votar, personas del Partido Comunista u otros partidos que ya están dentro. Entonces uno en las campañas tiene que siempre moverse hacia los que no votaron por ti. Y ahí yo creo que falta, aparte de un relato potente, falta rostros que sean de los electores que te fueron esquivos. Sí. Tomás, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo está la campaña en ese momento? Yo veo el comando de Janet Jara muy parecido al de Evelyn Matei en la primera vuelta, con una serie de errores que en más corto tiempo, porque en una semana entran y salen voceros, salen personas y sigue discutiendo si va o no va a los programas o a los debates, digamos. Entonces me parece que ese no es el eje con el cual uno pretende competir en una segunda vuelta. Me parece que ahí hay una desorientación clara, ¿no? Y José Antonio Kast más bien en el terreno, desmarcándose en los debates, haciendo su campaña básicamente en las materias y en los temas principales. Y por lo tanto yo diría que la primera semana pasó muy rápida, sin mayores movimientos que uno pudiese decir políticos que influyan en las decisiones, salvo estos errores del comando que claro, son caros cuando quedan ya 3 semanas, o sea, no queda nada para la elección, ¿no? En el caso de Kast. Yo veo a Kast, yo te diría que tomó la estrategia de no asistir a ningún debate, salvo los oficiales respecto que unen a los medios, y me parece que eso lo está cumpliendo directamente. Y en el terreno, buscando los votos necesarios con los temas de seguridad, migración y economía, y lentamente me parece que está también detrás, armando una cierta coalición o hegemonía del mundo conservador en este nuevo gobierno. ¿Cómo ves lo de Kast, Axel? Yo creo que, bueno, Kast está mirando la meta, o sea, él es el favorito y en ese sentido acá se produce como una nueva elección, siempre una segunda vuelta, pero los dos parten de pisos distintos. Yo creo que eso Kast lo sabe y la que va a ir a buscarlo es Janet Jara, o sea, y como siempre se dice en el manual del elector, o el manual del candidato, el primero mira la meta y el segundo mira la cabeza del que va primero. Entonces tiene que ir a buscarlo. Ahora, yo tengo mi teoría. Mi teoría es que fue muy mal evaluado la ida de él al mercado en Franklin o a La Vega, no sé, no era La Vega, era un mercado de esos que hay ahí en Franklin, cerca del Persa Vivo Vivo. Yo creo que no hubo control y yo creo que eso de una u otra forma generó una lectura del contacto de Kast que lo exponía. Entonces yo creo que se va a cuidar mucho de no asistir a lugares como, entre comillas, hostiles o que no puedan controlar, o debates donde uno puede patinar también. Sí. Hoy, y Factor Parisi, que ha estado diciendo, por ejemplo, conversamos con él el sábado, que según los cálculos de ellos, del Partido de la Gente me refiero, el 75% votaría nulo o blanco, que me parece una cifra que es bastante alta, ¿no? Yo creo que es una apuesta de Franco Parisi, ¿no? Está haciendo una apuesta a ver si efectivamente capta su votación relativa a los votos nulos y blancos. El problema es que si no son iguales o son menos, su capital político va a sufrir un golpe, ¿no?
Porque si son menos de los votos que sacó y llaman a votar nulo y blanco, quiere decir que no tiene un capital político ahí. Me parece que todavía el Partido de la Gente no va a tomar definición, Parisi no va a decir si se va a ir por A, si se va a ir por Jara, por Kast. Todo lo contrario, digamos, va a mantener esa situación en una incógnita, porque efectivamente él sabe que no dirige los votos que sacó, digamos, no los dirige hacia un destino que él pueda señalarlo. Entonces me parece que en ese aspecto vamos a seguir así, y más bien Parisi está preocupado de cómo va a manejar esos 14 diputados de esa bancada que tienen en el Congreso. Sí, que pueden ser más incluso, sé que se asocian ahí otros diputados que no resultaron con sus partidos todavía, digamos, de manera sostenible. Ahora, ¿qué es lo más rentable para Parisi políticamente? ¿Llamar a votar nulo, por ejemplo? No, yo creo que lo más rentable, como yo consigo, o sea, si llama a votar nulo y el nulo es bajo, va a ser una derrota, o sea, todos los 2,5 millones los tira al tarro de la basura. Esto es primera elección presidencial, segunda vuelta presidencial que tenemos con voto obligatorio. En el caso de los gobernadores, el nulo bajó mucho, o sea, fue un 19% el nulo y blanco en la primera, fue altísimo en gobernadores. En este caso fue muy bajo, en el caso de las elecciones chilenas, o sea, en la primera vuelta bajísimo. Tuvimos, ¿cuánto? 500.000, una cosa así. Y en parlamentaria tuvimos 2,5 millones, o sea, 5 veces más. Lo que yo creo es que puede el chileno, cuando le simplifican la elección, tiende a votar válido. Es decir, no veo que vaya a haber una explosión de nulos y blancos, como están diciendo algunos. Y otra cosa es atribuírselo. Hoy día, en la noche, en Teletriz hicimos mostrar algunas comunas donde claramente el control, entre comillas, del voto Parisi es completamente distinto en el norte, donde ahí tiene un poquito más de influencia. En el centro es muy bajo y en el sur casi nada. Ahora, con el entendido que el voto PDG, que es el voto, entre comillas, el más fiel, es la mitad del voto Parisi. Entonces, sí, de los 2,5 millones hay 1.270.000 que son del PDG, que uno podría decir que es susceptible a votar nulo o blanco, o sea que es un poquito más disciplinado. Pero yo creo que es un riesgo de Parisi tratar de endosar esa votación al nulo y blanco, o su votación. O endosarlo a algún candidato también tiene riesgos, ¿no? Sí, yo creo que eso no lo va a hacer de ningún motivo, no se va a arriesgar, no es su posición. Él está pensando en cómo planificar de aquí en lo que viene en adelante, ¿no? Ya lleva 2 elecciones saliendo en el tercer lugar y yo creo que el apetito lo tiene para seguir compitiendo. Entonces, ese es el punto estratégico que va a tener que ser Parisi. ¿Candidato al 2029? Probablemente sea su mirada desde ya, ¿no? Me parece que esa puede ser una mirada, o por lo menos competitivo nuevamente. Me parece que esa es un plan de acción en el cual Parisi, si se queda en Chile, va a tener que hacerlo. Ahora, eso está ligado a cómo se comporta el PDG en el Parlamento. Claro. Es que eso es muy interesante también tiene un tema ahí, porque son 14, ¿no? Y los 14 inclinados con lo que va a ser la oposición dan la mayoría, digamos, ¿no? Si son 14, si actúan como tales. Y lo mismo en el otro sentido, por lo tanto tiene un número que es muy relevante, sobre todo en la composición de la Cámara de Diputados. Hoy día Pamela Giles decía que le iba a hacer la vida imposible al que ganara. No, la entrevista a Pamela Giles es imperdible, porque yo creo que uno, así mirándola con profundidad, citando autores, una profesora mía, Chantal Mouffe, en Bélgica, a Laclau, a Gramsci, y se paseaba por los filósofos y los teóricos del siglo XX-XXI, tratando de darle marco teórico al PDG, tratando de hacer interpretaciones del estallido social bien interesantes, pero ese marco, ese acervo que trata de mostrar ella, no tiene absolutamente nada que ver, aunque ellos traten de forzarlo con el planteamiento de Franco Parisi. O sea, ahí claramente uno nota que hay un fondo distinto, y que tarde o temprano esa bancada de 14 se puede transformar en 2 de 7, o en una de 18, o en una... O sea, sí. pero yo encuentro que... Bueno, yo ahí tengo un matiz con Tomás. No sé si será Parisi 2029 o Giles 2029. Ay, es buena la pregunta. Se nos acaba el tiempo, señores. ¿Ahí Tomás tenía una apostilla o no? No, lo dejamos. Disciplinado, como Disciplinado. No. Si no, después me retan aquí. nada, sí, nos retan todo el día. Mentira. Toda duda, Axel Calle. Muchísimas gracias por estar acá. Buenas noches.